Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga esta clase. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por la gracia que has derramado a través del Señor Jesucristo en el Calvario, por ese sacrificio. Gracias por tu palabra que tenemos escrita, la podemos leer. Gracias porque mucha gente tuvo que sacrificar hasta su propia vida para que nosotros pudiéramos tener esta palabra escrita. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Habla porque tus siervos oyen. Amén. Capítulo 5 de Zacarías. Abran su Biblia ahí y dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Vamos a ver esta siguiente visión. Entonces diremos, hermanos, a manera de introducción, que las primeras 5 visiones, eso es lo que dice el teólogo Smith, las primeras 5 visiones fueron diseñadas para brindar consuelo al pueblo de Dios, y las últimas 3 visiones constituyen una severa advertencia de que el Santo de Israel no puede tolerar el mal o la maldad en ninguna forma. Estas visiones son seguidas después por una coronación simbólica del sumo sacerdote Josué en el capítulo 6. Así que vamos a comenzar a ir desglosando y analizando versículo por versículo del capítulo 5. Vamos a ver, hermanos. Así que la siguiente visión, que está en el capítulo 5 del 1 al 4, y después también está en el siguiente, del 5 al 11, son 2 visiones que tienen una aplicación para la comunidad de la restauración. Dios, ¿verdad? Como dice Smith, debe tratar con los pecadores que no se arrepienten antes de que llegue el periodo de bendición. En el relato de la visión del rollo volador o volante, Zacarías describe lo que vio y explica, y luego aplica la visión a la comunidad post-exílica, es decir, después del cautiverio. La primera visión del capítulo 5 de Zacarías habla de un rollo volante. Dice la Biblia: alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Por eso le ponemos el rollo volante. Zacarías vio un rollo que volaba y dice: veo un rollo, versículo 2 del capítulo 5 de Zacarías, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esto es unos 9 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Son las medidas, hermanos, también que las encontramos, o las mismas medidas, en la entrada del templo de Salomón, Primero de Reyes 6:3. El profeta concibe a la justicia divina como planeando sobre la tierra de Palestina para descargar sus maldiciones sobre los ladrones y pérjuros. Entre los repatriados habría muchos que vivían al margen de la ley de Dios. A pesar de esto, ¿verdad?, las pruebas pasadas, y por eso Dios quiere purificar la tierra santa de todos los pecadores que serán arrojados fuera. Este comentarista es mi hermano Felipe Ruiz de México. Pero quiero decir, hermanos, que entonces lo que significa esta visión es que la gente que viene de Babilonia había adoptado ciertas maneras de adorar o de vivir, o ciertas conductas incorrectas, algunas paganas, algunas que no agradaban a Dios, claro, como las paganas, pero otras. Y entonces, cuando Dios dice en su palabra, versículo 3, entonces me dijo: esa es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, ya lo hemos visto como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Así que por eso el Señor hace descargar sus maldiciones sobre estos ladrones, sobre estas personas que perjuran, que utilizan y juran falsamente el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces, como lo hemos explicado,
Dios quiere purificar y Dios quiere santidad, como los siguientes capítulos vamos a ver en el 6, que es coronado, ¿verdad? Y en el 7, que nos habla también del ayuno y de cuál es el verdadero ayuno, que es el del corazón, que es el de estar alejados del pecado y cerca de Dios. Y esto es de lo que habla esta primera visión del capítulo 5. Así que, hermanos, este primer rollo volante también tiene que ver con que entonces todo aquel que pecare, que hiciera cosas, ¿verdad?, que desagradaban a Dios, que iban en contra de los 10 mandamientos, serían destruidos, será arruinado, acabado, como dice el versículo 3. Dice el hermano Felipe sobre el mismo versículo 3, será destruido, ninguno puede escapar, peque donde pecare, porque Dios de un lado al otro llamará a juicio a todos sin excepción. Y David Guzik dice que esto indica que el texto en el rollo contiene los 10 mandamientos. El robar era el injuriar a tu prójimo, el jurar falsamente era el deshonor hacia Dios, porque jurabas en el nombre, ¿verdad?, de Dios. Así que esto es lo que nos enseña, ¿verdad?, la primera visión. La segunda visión del capítulo 5 es la visión de la mujer en el Efa. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos, 5:5 de Zacarías, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y le dije, este es un Efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Claramente aquí nos dice que esta Efa, ¿verdad?, simboliza o representa toda la maldad de toda esa tierra. Antes de seguir hablando, quiero decir que la Efa es una canasta, que la Efa que vemos en el versículo 6 era una medida para áridos, o sea, granos, legumbres y frutos, que contenía entre 15 y 18 litros. Era una unidad de medición la Efa, un símbolo de comercio, y lo que está diciendo el Señor, que esta Efa es la iniquidad de ellos en toda la tierra, en el versículo 6. Y luego dice, y he aquí levantaron la tapa de plomo, como aquí ponemos, y la tapa de plomo, ¿verdad?, en medio de aquel Efa. Y bueno, hermanos, en el versículo 7 dice, y he aquí, 5:7 de Zacarías, y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel Efa. Por eso se conoce como la mujer en el Efa, porque ella estaba sentada dentro de este canasto. Efa es un canasto, una medida. Y entonces, nuestro hermano Felipe Ruiz nos comenta, pero al tener, como dice el versículo 7, una figura humana dentro, no importa tanto las medidas como el mensaje. Zacarías ve sentado una mujer en el versículo 7 que acabo de leer. Esta mujer tipifica la maldad, como nos dice, término hebreo que en el texto usa para designar dicha maldad es harisha, que es en femenino con artículo de resha, que es impiedad. La mujer sentada en medio de la Efa representa la comunidad y nación pecadora de los judíos en su era postrera y corrupta. En su era postrera y corrupta después de que regresan de Babilonia, que seguían pecando. Y Dios es santo y Dios manda a este profeta a predicar contra el pecado, contra la maldad de Israel. Y por eso dice el 8, y dijo, esta es la maldad. ¿Se fijan, hermanos? Una Efa es la iniquidad, pero esta mujer es la maldad. Y la echó dentro de la Efa y echó la masa de plomo en la boca de la Efa, ¿verdad? O sea, por decirlo así, la tapó. Vamos a seguir viendo. Comenta también nuestro hermano Felipe que en el versículo 9 la culpa está sobre el pecador como un peso de plomo para hundirlo en el infierno más abajo. En el verso 9 que dice, alcé mis ojos y miré aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas
como de cigüeña y alzaron la efa entre la tierra y los cielos. En el versículo 9 vemos dos mujeres con alas como de cigüeña. Esto no indica nada que tenga que ver con la condición inmunda de dicha ave, sino que las alas de la cigüeña sugieren que esas mujeres son capaces de volar rápidamente y en largas distancias. La medición del viento, Ruach, sirve para el profeta. Recuerde que esta remoción de la iniquidad es obra exclusiva de Dios. Es decir, Dios se llevará, ¿verdad?, la maldad y quiere que esa maldad regrese de donde salió. Dios quiere que vivamos, hermanos, vidas santas, vidas que glorifiquen y agraden al Señor. Y lo vemos aquí, que por eso estas dos mujeres tenían, dice la Biblia, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, fíjense, para que puedan irse más rápido, y tenían alas como de cigüeña. Acuérdense, como no eran de cigüeña, pero parecidas en cuanto, como dice aquí, que podían ser capaces de volar rápida y a largas distancias, como las cigüeñas vuelan largas distancias buscando el calor y huyendo del frío. Así que, hermanos, dice el comentarista Smith, esto significa que las mujeres en la visión de Zacarías capítulo 5 versículo 9 tenían grandes alas, lo suficientemente fuertes, como dijimos hace rato, como también comenta el pastor Felipe Ruiz, para llevar esa efa de regreso y aquí dice en la Biblia en el versículo 2, a la tierra de Sinar. Esto es a Babilonia. Sinar tiene que ver con Babilonia. Algunas tienen a estas mujeres como agentes del diablo debido a que las cigüeñas eran animales impuros, pero aquí parecen que hacen la obra de Dios al enviar a la mujer malvada de regreso a Babilonia. Esto comenta el hermano David Guzik. Pero quiero decir lo siguiente, hermanos. Dios se vale en muchas ocasiones para utilizar naciones como Babilonia, como Asiria, naciones paganas, para sus propósitos. Pero nosotros no lo vamos a definir cuándo, sino es la voluntad y cuando Dios quiere y en la soberanía de Dios. En este caso, Dios utiliza dos mujeres para llevarse la maldad de donde salió. Y dije, versículo 10, al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la efa? Como diciendo, ¿a dónde llevan la maldad, el pecado? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Y sobre su base se refiere a un lugar donde ponían los ídolos. Más adelante explicaríamos más. Un lugar donde, como un nicho, ¿verdad? Y eso nos habla de lo que simboliza Sinar, de lo que es Sinar, que es Babilonia, y lo que simboliza Babilonia, pecado, inmundicia, maldad, mundanidad, que era donde Dios, ¿verdad?, quería que el pecado regresara y que no estuviera en su tierra santa. Dice el verso 11 del capítulo 5 de Zacarías, para terminar esta visión. En el 10 pregunta, ¿a dónde llevan la efa? Pregunta Zacarías. Y el ángel responde, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. El hermano Felipe Ruiz comenta que en el versículo 11 se menciona la tierra de Sinar, que es el antiguo nombre de Babilonia, la que siempre estuvo en marcado antagonismo contra el plan de Dios, como se ve ya desde el capítulo 11 del 1 al 9 de Génesis hasta los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. La casa que se le va a edificar es probablemente un templete, un altar. Por eso, como dice, está preparada, lo pondrán sobre su base. A eso se refiere. Ahí está su lugar apropiado, no en la tierra santa que es de Jehová, donde él ha puesto su nombre, sino en Babilonia. Y muchos teólogos y diccionarios bíblicos
están de acuerdo que Sinar se refiere a Babilonia y que la palabra base se refiere a un lugar de descanso fijo, un lugar donde se ponían ídolos, en este caso como un altar, donde en este caso ellos adoraban, ¿verdad?, a ídolos falsos. Y eso es lo que significa, hermanos, esta visión segunda del capítulo 5 de Zacarías. Quiero concluir, hermanos, diciendo y haciendo una aplicación a nuestra vida. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:14 que huyamos de la idolatría. Y hermanos, a veces podemos pensar que estamos bien, pero dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque vamos a tener caídas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. Y también 1 Corintios 6:18 nos dice claramente que debemos de huir de la fornicación, es decir, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Tenemos que huir, hermano, de estas cosas. Y también el Señor nos enseña en 1 Pedro 1:16 que seamos santos como Él es santo. Y también se me pasaba 2 Pedro 1:4, dice claramente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Así que huyamos, salgamos. ¿Qué hizo José cuando vio a esa mujer que empezaba a quitarse la ropa? Huyó. Tenemos que huir, hermano. Y esa es la enseñanza que Dios está dando, creo yo, en Zacarías capítulo 5, que así como esas dos mujeres tenían alas como cigüeña y fueron llevadas a Sinar, a Babilonia, así también nosotros hagamos a un lado y salgamos, huyamos de la idolatría, del pecado, de la fornicación. Y si pensamos que no vamos a caer, no, hermanos, pero pensemos que Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Y hay apuntes del hermano David Gusick, del hermano Smith y del hermano Felipe Ruiz en los apuntes que les doy. Dios les bendiga y un saludo.